Gracias. Hoy comparecemos pocos hoy. Bueno, buenos días. Como sabéis, nosotros tenemos el pleno ahora dentro de un rato a las 4. En el pleno van, y yo informo como lo hago siempre todos los martes, en el pleno va en primer lugar la propuesta de la largamente retrasada propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que nosotros votaremos a favor y nuestra postura la defenderá Ángela Ballester, miembro de la dirección estatal y compañera valenciana. En segundo lugar, va una propuesta de Esquerra Republicana para bajar el IVA a los productos veterinarios, que por nuestra parte defenderá nuestra posición Juancho López Duralde de Equo y que defenderá el sí. En tercer lugar, va una propuesta que nos parece importante del Partido Nacionalista Vasco para revisar la mal llamada o las mal llamadas penas de prisión permanente revisable, que para nosotros es un otro eufemismo, en este caso para no decir cadena perpetua, y nosotros apoyaremos la moción del Partido Nacionalista Vasco y apoyaremos que en un Estado de Derecho del que sentirnos orgullosos no puede haber cadena perpetua, porque, entre otras cosas, así lo dice nuestra Constitución. Y, en último lugar, va una propuesta del Grupo Mixto, en este caso del señor Homs, que propone la paralización de los calendarios de la LOMCE. Nosotros ya lo llevamos en la pasada legislatura, ya apoyamos iniciativas similares y vamos a volver a decir lo mismo. Hay números suficientes como para paralizar la aplicación de la LOMCE, que ha levantado en su contra un consenso muy amplio del conjunto de la comunidad, no solo de las fuerzas políticas, sino del conjunto de la comunidad educativa. En segundo lugar, que para nosotros hoy es muy importante. Nosotros hoy hemos traído a este congreso, y lo sabéis porque habéis estado en la rueda de prensa de antes y en los actos de presentación, una iniciativa para dejar sin efecto la Ley Montoro, la mal llamada Ley de Racionalización de la Administración Local, la Ley 21/2013. Nosotros consideramos, y esto es una propuesta en la que nos hacemos eco de los ayuntamientos del cambio, de las alcaldías de cambio de las principales ciudades de España, que esa ley es una ley que es un cepo, que está hecha para cercenar la autonomía, las posibilidades de recaudación y las competencias de los ayuntamientos, que además, sin afrontarlo abiertamente, sin reconocerlo explícitamente, modifica nuestro sistema político porque deja sin efecto o reduce hasta el extremo las competencias y las posibilidades de los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano y que son administraciones a las que se quiere empujar a que no quede otra salida que tener que externalizar servicios. Por el contrario, nosotros lo que defendemos, no solo en el Congreso, sino en todas las alcaldías, Madrid, Cádiz, A Coruña, Barcelona o Zaragoza, donde gobernamos, lo que defendemos es que hay que recuperar servicios municipales para los ciudadanos. Hay que municipalizar servicios para ponerlos de nuevo al servicio del interés general y no de los intereses de unos pocos. Y la Ley Montoro está diseñada efectivamente para hacer lo contrario, para atacar la autonomía municipal, para atacar la posibilidad de que los ayuntamientos se financien y para cercenar una buena parte de sus competencias. Por eso nos parece que es una ley de involución social y de involución democrática, y hoy hemos presentado el Grupo de Unidos Podemos, pero haciéndose eco de una demanda de las principales ciudades de España, una propuesta de ley para terminar con la Ley Montoro y para proteger y defender la autonomía municipal y la autonomía de las administraciones más cercanas a los ciudadanos. En tercer lugar, aunque parece que es una noticia que algunos quieren que pase inadvertida, hoy, el mismo día en el que Rato se sienta en el banquillo para hablar de las tarjetas Black, que si no lo he entendido mal eran una especie de complemento salarial, el mismo día se abre el juicio por la trama Gürtel, del que implica al partido de gobierno en funciones, al Partido Popular. Queremos destacar y subrayar en rojo esta fecha porque para nosotros el día de hoy, en el que el Partido Popular se sienta en tantos banquillos a la vez, ejemplifica de forma muy clara por qué este Partido Popular no puede ser apoyado ni por activa ni por pasiva. A este Partido Popular, al de Rato riéndose de los españoles defendiendo las tarjetas Black y al de la trama Gürtel en el macrosumario que se abre hoy, es un Partido Popular al que no se puede apoyar ni por activa ni por pasiva. Y, por tanto, si hoy es un día en el que algunos tienen dudas, nosotros seguimos manifestando la misma posición que hemos dicho. A este Partido Popular no se le puede apoyar ni por activa ni por pasiva. Este Partido Popular no merece seguir ni un día más al frente del Gobierno de todos los españoles. En último lugar, y ya pasamos a las preguntas, hoy hemos conocido de nuevo los datos del paro y queremos advertir de la posibilidad de que estos datos, que tocan la vida cotidiana de millones de españoles y de españolas, pasen desapercibidos en el
en el embrollo o en el ruido, en la hojarasca del conjunto de declaraciones de los portavoces políticos. A ver si por discutir mucho entre nosotros se nos va a olvidar lo que es lo importante. Y lo importante es que, de nuevo, como suele pasar, como siempre advertimos, en septiembre sube el desempleo porque hay más españoles que se apuntan al desempleo. Sabemos que desde el Gobierno es posible que se nos conteste diciendo que es normal, que esto suele pasar en septiembre. Y nosotros en ese caso le diríamos que esto es normal en países cuyo modelo productivo depende de la estacionalidad, en países que solo funcionan en Navidad y en verano. Nosotros queremos alertar de nuevo sobre la extensión de la temporalidad y sobre la extensión de la precariedad. Y lo vamos a hacer tomando las palabras, en este caso, del presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, poco sospechoso de populismo, si es que esa palabra todavía significa algo, que ha dicho que solo salimos de la crisis con la protección del empleo y con la subida de los salarios. Y aquí le tenemos que dar la razón, solo que lo llevamos haciendo 2 años y nosotros éramos unos peligrosos antisistema por decirlo. Solo si protegemos y recuperamos los salarios vamos a proteger el consumo y vamos a poder salir de la crisis. Quienes crean que se puede salir de la crisis con el modelo productivo de la precariedad y de la estacionalidad están condenando a España a otro ciclo de recortes como es el que nos tememos que algunos quieren negociar con Bruselas y para eso están preparando diferentes coartadas para seguir con un gobierno que mantenga en lo fundamental las mismas políticas que han sido injustas y que han sido ineficaces. Dicho esto, yo quedo a disposición de sus preguntas. Sí, acaba de decir que este Partido Popular no puede apoyarse ni por activa ni por pasiva. Yo le iba a preguntar su previsión con respecto a la posibilidad de que el PSOE apoye o permita finalmente que Mariano Rajoy siga en la Moncloa. Y, en segundo lugar, quería saber también su opinión sobre la posibilidad de que en algunas comunidades autónomas las direcciones autonómicas de Podemos revisen sus pactos y su apoyo al Partido Socialista si finalmente el PP acaba gobernando. Muchas gracias. Gracias, Francesco. Con respecto a la primera, voy a citar una cosa que sucedió hace tan solo una semana, pero que parece que sucedió hace 3 lustros, que fue mi última comparecencia aquí en la que ustedes o vosotros me preguntabais por nuestra posición con respecto a la posibilidad de un gobierno alternativo y yo me obstinaba en ser prudente, anunciando que era posible que las cosas se movieran mucho en esta semana y que, por tanto, nosotros no íbamos a especular. Creo que debo y debemos mantener la misma posición. Yo no sé qué decisiones va a tomar el Partido Socialista o la gestora del Partido Socialista. Es más, yo no soy quien para decirles qué decisiones tienen que tomar. Yo soy quien para decir cuál es la nuestra. La nuestra, quiero recordarlo, siempre ha sido una y solo una. Ni Rajoy ni terceras elecciones, intentar un gobierno alternativo porque dan los números. Yo creo que los números dan. Ahora bien, pudiera ser que, aunque los números siguen dando, haya variado la voluntad política. Lo desconozco y habrá que preguntarles a quienes de ellos depende en estos momentos y en estas horas. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque es nuestra obligación, en que los números dan. E incluso si los últimos acontecimientos desde este fin de semana hasta acá, no invitaran para ser demasiado optimistas o no invitaran a ser demasiado optimistas, nosotros vamos a seguir manteniendo lo mismo. No solo dan los números, sino que hay que seguir mirando al futuro, no referenciándose en otras fuerzas políticas, sino afirmando que en un momento de incertidumbres, en un momento en el que mucha gente duda, nosotros tenemos que seguir siendo la posibilidad, la garantía de una alternativa. Ojalá la podamos construir ahora. Si no se pudiera, nosotros la vamos a construir en el futuro. Con respecto a las comunidades autónomas, he escuchado a dirigentes del Partido Socialista de Cataluña, del Partido Socialistas de Cataluña, decir que ellos en ningún caso se plegarían a dejar que gobernara el señor Mariano Rajoy. He escuchado también a la presidenta de Baleares, a la señora Armengol, decir que ella quiere conservar el gobierno de Baleares y que no entiende que se deje gobernar al Partido Popular. Por lo que a nosotros respecta, nos parece una incoherencia favorecer gobiernos de cambio en las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, favorecer el gobierno de la permanencia de Mariano Rajoy, los recortes y la corrupción en la Moncloa. No lo entenderíamos. Ahora bien, una cosa es el escenario nacional y otra cosa es el escenario autonómico. En nuestros escenarios autonómicos, ya lo ha expresado Pablo hace un rato, nuestras direcciones autonómicas toman nota y revisan siempre los acuerdos que están firmados, revisan que se cumplan y revisan que no haya incoherencias, pero es una decisión que le corresponde a las comunidades autónomas. En todo caso, ya digo, nosotros no queremos favorecer que pueda haber un gobierno del Partido Popular en España, igual que en las comunidades autónomas hemos favorecido que pueda haber ejecutivos de cambio, no entenderíamos que se hiciera una cosa en las comunidades autónomas y una diferente en el Gobierno de España.
pero esa decisión no nos corresponde a nosotros y, en todo caso, por lo que corresponde a Podemos, le compete a las direcciones a las direcciones autonómicas. Sí, buenos días. A pesar de que usted ha dejado claro que eso no le corresponde a la dirección nacional, sino a las autonómicas, ¿considera que se está echando a los brazos del Partido Popular al PSOE si sus autonomías le retiran el apoyo en los acuerdos de investidura, puesto que algunas voces, como por ejemplo en Castilla-La Mancha, el PP ya se ha ofrecido a darle el apoyo a Paje? Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que el Partido Socialista, pero esto no les va a sorprender porque no es una declaración muy innovadora, creo que el Partido Socialista lleva algunos meses teniendo que decidir. Y llevo algunos meses teniendo que decidir entre dos posibilidades, entre dos polos, con el Partido Popular o con nosotros. Nosotros siempre le hemos tendido la mano para que decida. De hecho, quiero recordar que en todas las comunidades autónomas donde gobierna gracias a nuestro apoyo. Y que nosotros, en la mayor parte de las ciudades donde gobernamos gracias a su apoyo. Ese nos parece un buen modelo. Y siempre hemos insistido en que si ese modelo valía para las comunidades autónomas, puede valer para el Gobierno de España. Si ahora el Partido Socialista toma otra decisión con respecto al Gobierno de España, es legítimo que lo haga, nosotros no le vamos a acompañar y entiendo que haya a quien le rechine esa incoherencia. Pero, en todo caso, por no entrar en especulaciones, una cosa son los acuerdos autonómicos en la escala autonómica y otra cosa es el nivel nacional o el nivel del Gobierno de España. Entiendo que haya quien quiera tomar nota y entiendo que haya quien le rechine, pero son dos escalas diferentes. Portavoz, buenos días. Le quería hacer tres apuntes rápidos. El señor Hernando, portavoz del Partido Popular, acaba de decir que ustedes quieren elecciones para favorecerse de la llamada descomposición del Partido Socialista. Una opinión al respecto. Luego, otra opinión sobre lo que Javier Fernández ha dicho esta mañana, que el PSOE se ha podemizado. Y luego le quería preguntar, porque ayer el señor Echenique dijo que todavía no se había producido, si ha existido ya algún contacto oficial con la gestora del Partido Socialista. Gracias. Gracias por las tres preguntas. Empiezo por la última, que es la más fácil. No se ha producido ningún contacto con la gestora del Partido Socialista ni con quienes estén al frente de esa gestora. Hemos mantenido solo los contactos, o por mi parte he mantenido solo los contactos habituales de la vida parlamentaria, pero no se han producido contactos más allá. Con respecto a la cuestión de si nosotros queremos elecciones, no he escuchado las declaraciones, pero me parecen más bien unas declaraciones malvadas para poder meter la palabra descomposición entre medias. Y creo que no somos nosotros los destinatarios de esas declaraciones. En todo caso, por si yo me equivocara y sí que fuéramos el destinatario de esas declaraciones, no, nosotros hemos manifestado desde el principio que no queríamos someternos al chantaje de o Rajoy o terceras elecciones. Lo dijimos ya cuando Rajoy llegó a esta Cámara, y quiero recordarlo, porque Rajoy vino a esta Cámara no a ofrecer nada. Rajoy vino a esta Cámara a decir: miren, yo sé que a ustedes no les caigo demasiado bien, yo sé que no presento nada nuevo, yo sé que no tengo un balance espectacular como para ser reelegido, pero me van a tener ustedes que reelegir porque es o yo o terceras elecciones. Esa misma noche salimos nosotros a decir: hay que romper el chantaje de Rajoy, ni Rajoy ni terceras elecciones. Lo que pasa es que para poder romper ese chantaje no nos bastábamos. Necesitábamos socios con los que caminar un camino alternativo que no fuera ni Rajoy ni terceras elecciones, que fuera un gobierno diferente. Y como necesitábamos socios, estamos a expensas de lo que decidan los socios. Pero siempre hemos manifestado que no lo queremos. Es más, me permito citar otro ejemplo. Cuando el Partido Popular hizo coincidir la fecha de la primera investidura para poner un chantaje sobre la cabeza de todos los españoles diciendo que investíamos a Rajoy o votábamos el 25 de diciembre, le dijimos que no tenía derecho a hacerlo, que no tenía derecho a trampear los tiempos y a retorcer el reglamento, y que la mejor manera de evitar eso era no llegar a las terceras elecciones. Es más, ahora, cuando el Partido Popular viene a llamar a nuestra puerta a decirnos que le prestemos el apoyo para evitar la posibilidad de que los españoles voten el día 25, le decimos que no, por nosotros no va a ser, nosotros no vamos a obstaculizar aquello. Pero nos permitimos recordarle que si los españoles están ante el riesgo de votar el día de Navidad, es única y exclusivamente porque el Partido Popular hizo coincidir los plazos para aumentar la presión del chantaje de o Rajoy o votar, y aumentarle a ese o votar en Navidad. Nosotros nunca hemos deseado unas terceras elecciones, pero tampoco hemos deseado nunca a Rajoy. Siempre hemos dicho que hay un camino alternativo. Lo que pasa es que ese camino alternativo no solo depende de nosotros. Tengan por seguro que si dependiera solo de nosotros, habría un gobierno que empezara a revertir los recortes en España. Con respecto a las declaraciones de si el Partido Socialista se ha podemizado,
Yo creo que España en general se ha empapado, se ha impregnado de una parte de la transformación política que estamos orgullosos de haber representado. Pero esto no tiene que ver con siglas. Yo creo que España no es igual después de que Ada Colau demuestre que se puede gobernar de otra forma en Barcelona o Manuela Carmena demuestre que se puede gobernar de otra forma en Madrid. Creo que esto ha impregnado a toda España, también al conjunto de fuerzas políticas. Es que creo que si las fuerzas políticas no lo hubieran hecho, serían unas fuerzas políticas marcianas que vivirían en otro país. De la misma forma que nosotros nos hemos impregnado de España, porque ayer representamos a 1 millón de españoles y hoy representamos a 5 millones, y eso nos ha hecho hibridarnos mucho y nos ha hecho ampliarnos mucho, creo que a España le ha sucedido, y también al conjunto de partidos políticos que se han hecho eco, que han recibido una buena parte de las transformaciones políticas y culturales que están en marcha. Yo diría que eso es bueno. Es que recordemos que cuando no lo hicieron fue cuando las plazas estaban llenas de gente que decían no nos representan, ellos prefirieron taparse los oídos a ver si así eso dejaba de suceder, confiaron en que no les iba a afectar porque no había alternativa en las urnas y luego se llevaron una sorpresa en unas elecciones europeas en mayo de 2014. Es normal que los partidos políticos se hagan eco de las transformaciones que hay alrededor. Dicho lo cual, el Partido Socialista tendrá que elegir un rumbo y lo tendrá que elegir no mirándonos a nosotros ni mirando al Partido Popular, sino mirando qué quiere ser en el sistema político que viene, que ya no va a ser nunca un sistema político a dos y que va a ser un sistema político en el que va a haber que entenderse con otros. Y yo creo que ahí va a tener que elegir rumbo. Lo decía antes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos marcan una posibilidad, la posibilidad de abstenerse para dejar gobernar a Rajoy marcan otra. Creo que alguien en algún momento tendrá que tomar una decisión, pero eso no me corresponde a mí. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría saber por qué usted se muestra más esperanzado que Pablo Iglesias en intentar de alguna manera llegar a un acuerdo con el PSOE cuando el líder de Podemos ha dicho esta mañana que es evidente que la señora Susana Díaz y la gestora quieren abstenerse. Y segundo, también me gustaría saber si usted va a participar en el acto que va a celebrar Podemos el viernes, sí o no, y si no es así, ¿por qué? Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, yo en realidad no diría más esperanzado. Aquí es más bien la vieja cita del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. La verdad que aplicando la razón es complicado sentirse más esperanzado. No parece que las posibilidades de un gobierno alternativo sean a día de hoy muy halagüeñas. Ahora bien, como fuerza política que estamos orgullosos de representar la alternativa al modelo injusto e ineficaz del Partido Popular, tenemos la obligación de mantener siempre la puerta abierta y sobre todo de recordarle a los españoles que los números dan para otra alternativa. Otra cosa es que la voluntad política no dé, pero como los números dan y a nosotros nos han votado fundamentalmente para construir un modelo de país diferente al del Partido Popular, es casi una obligación ética, digamos, mantener la posibilidad, aunque solo fuera como mera hipótesis. Ahora, si usted me preguntara más en clave, digamos, exclusivamente racional, no parece que haya muchos motivos para sentirse a día de hoy que hay muchas posibilidades del gobierno alternativo. En cuanto que fuerza alternativa que sigue representando un modelo opuesto al del Partido Popular, nosotros tenemos la obligación de decir hay números, si no son ahora, serán más temprano que tarde. Con respecto al acto del viernes, yo, por supuesto, estaré en el acto, no tomaré la palabra, tomará la palabra solo Pablo, el secretario general, en un acto que es de discusión y de escucha y de recepción de preguntas con los militantes y con los círculos. Hemos dicho muchas veces que los portavoces de Podemos hablamos mucho y en muchas ocasiones y que hay actos en los que a quien le corresponde el protagonismo es a la militancia y está bien que así sea el viernes. Sí. Al tema de los acuerdos autonómicos, a diferencia, por lo tanto, de lo que algunos de sus compañeros han dicho al respecto, de las advertencias que han lanzado sobre esos pactos autonómicos, ¿usted cree entonces que no se debería mezclar lo que pase a nivel nacional con lo que pueda haber o los apoyos que pueda haber a nivel autonómico? Gracias. No me corresponde a mí tomar la decisión, le corresponde a las direcciones autonómicas de Podemos, que para eso los han elegido los ciudadanos de sus comunidades autónomas. Lo que manifiesto es, por una parte, una cosa que me parece una obviedad, que es que son dos escalas diferentes. En unas estamos gobernando o apoyando gobiernos y en otra estamos en la oposición. La escala nacional y la escala autonómica son diferentes, pero al mismo tiempo que yo comparto la opinión transversal de dirigentes autonómicos de Podemos, pero también de algunos dirigentes autonómicos del Partido Socialista, que no entienden o que no les gustaría ver mezclados los gobiernos progresistas de comunidades autónomas con la posibilidad de ceder ante el Partido Popular en la escala nacional. Entiendo esa fricción, entiendo quienes vean ahí incoherencias, pero serán las direcciones autonómicas quienes tengan que tomar la decisión en cada caso pensando en lo que es mejor para su comunidad autónoma.
Pero sí, sobre esto, es que ha dicho usted que tomarán nota, es una expresión un poco ambigua. Usted, desde su punto de vista, desde la dirección estatal de Podemos, ¿cree que, además de tomar nota, debería haber algún tipo de... ¿Tomar nota significa algo más, alguna consecuencia, alguna repercusión? Dice que la señora Armengol quiere conservar su gobierno. Lógicamente tendría algo que temer si el gobierno está funcionando. Más allá de que la decisión la tomen las direcciones autonómicas, pues estaría bien saber su punto de vista. Gracias. Gracias. Tomo una frase del final de la pregunta. Yo creo que sí tendría algo que temer la señora Armengol, por poner este ejemplo. Si el señor Montoro sigue siendo ministro de Hacienda, va a ser mucho más difícil que las comunidades autónomas tengan margen para hacer políticas sociales de protección de los más necesitados o de defensa de los servicios públicos. Si el señor Fernández Díaz sigue siendo ministro del Interior, va a ser mucho más difícil que los dirigentes políticos de fuerzas opositoras o de gobiernos de signo diferente al del Gobierno nacional se sientan tranquilos pensando diferente del Gobierno nacional. Si el Partido Popular sigue en el poder en España, el margen para hacer políticas que ayuden a la gente, que rescaten a la gente y que promuevan la regeneración democrática se estrecha y mucho. Así que nosotros nos vemos obligados a mantener la misma posición en unos lugares y en otros. Igual que decimos que hay que avanzar todo lo posible en el ámbito municipal y en el autonómico, decimos que va a ser más difícil avanzar si hay un gobierno del Partido Popular. Y, por tanto, es posible que algunos de nuestros dirigentes autonómicos le pregunten a sus contrapartes o a sus interlocutores cómo se van a cumplir algunas de las cuestiones acordadas cuando, si se tomara esa decisión, vamos a tener un Gobierno nacional dedicado a ponerle zancadillas o a cerrarle el paso a las iniciativas más urgentes, más necesarias y más sociales de los gobiernos autonómicos. Yo creo que los gobiernos autonómicos de signo diferente al del PP sí tienen algo que temer, que es que el PP revalide y se dedique a lo que se ha dedicado hasta ahora, que es a intentar asfixiar a las comunidades autónomas. Por cierto, me permito decirlo porque lo traerá en 2 semanas el Partido Popular a esta Cámara, falseando las cuentas de las previsiones del déficit y ahora teniendo que corregirlas a toda prisa para que no le vuelva a tirar Europa de las orejas, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Y no creemos que esto haya sucedido porque el Partido Popular calcule mal. Creemos que esto sucedió porque el Partido Popular calculaba en periodo electoral. Así que hizo unas previsiones de ingresos y, por tanto, de déficit muy poco realistas y ahora nos pide a todos ayuda para enmendar unas cuentas que no eran verdad, que eran un programa electoral. Sí, señora. Aquí. Quería preguntar sobre la proposición de ley que han presentado hoy. Quería saber si ya han comenzado a recabar apoyos del resto de grupos de la Cámara que necesitarán para sacarla adelante. Y, en todo caso, antes de que la tramitación de esta proposición llegue a buen término o no, en un par de semanas el Pleno discutirá la reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Quería saber cuál va a ser la posición del Grupo de Unidos Podemos, dado que esta reforma alivia un poco a las comunidades autónomas, pero mantiene a los ayuntamientos atenazados. Y en cuanto a la relación con el PSOE, el Consejo Ciudadano de este sábado, que estaba previsto y planificado en un contexto, digamos que el contexto ha cambiado. No sé, me gustaría que nos contara sobre qué va a versar ahora ese consejo y cuál va a ser su posición. Gracias. Gracias por las 3 preguntas, Aitor. Con respecto a la ley que presentamos hoy, la proposición de ley que presentamos hoy para dejar sin efecto la reforma de la Administración local, o la también conocida como Ley Montoro. La presentamos hoy. Yo, en conversación con diferentes grupos parlamentarios, he podido recabar que en esta Cámara hay mayoría para dejarla sin efecto, porque ya lo hay en muchos otros temas. Pongo un ejemplo para ilustrarlo. Hemos pedido de nuevo la comparecencia del ministro de Interior para explicarnos los sucesos acaecidos hace escasamente un mes en la frontera sur, en la frontera de Ceuta, y las devoluciones en caliente de personas que habrían quedado atrapadas entre los 2 lados de la valla. El Partido Popular y Ciudadanos se han negado y, sin embargo, la propuesta ha salido adelante. Eso lo estamos viendo ya en la dinámica parlamentaria desde hace bastante tiempo. Desde que empezó esta legislatura estamos viendo que, pese a que algunos dicen que los números no dan, están saliendo muchas cosas adelante en las que el Partido Popular se queda solo con el apoyo de Ciudadanos y ese apoyo no es suficiente. En términos matemáticos, estamos sumando muchas veces 180 contra los 170 del Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué nos indica eso?
que incluso si echan a andar esta legislatura con estos números, hay una correlación de fuerzas, hay equilibrios como para sacar adelante medidas de transformación social y medidas democráticas con apoyo suficiente en la Cámara. En este caso, para la Ley Montoro que hemos presentado, hay números. Y yo estoy convencido, nos tocará hacer más trabajo parlamentario y yo les iré informando del trabajo que hagamos. Pero hay números y hay apoyos suficientes como para hacer retroceder una ley que nos hace involucionar. Si una de las principales conquistas democráticas comenzó por los ayuntamientos, la descentralización local y el poder en las administraciones más cercanas a los ciudadanos, recortar ese poder, asfixiar ese poder y cercenarle competencias solo puede ser una involución democrática y social. Por eso hemos presentado esa medida y yo estoy seguro que esa medida va a prosperar, va a tener los números suficientes y va a pasar en esta Cámara y va a ser capaz de corregir y de hacer retroceder al Gobierno todavía en funciones del Partido Popular. Con respecto a la reforma exprés de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, aquí tengo que decir dos cosas. En primer lugar, el Partido Popular nos está acostumbrando, o el Gobierno en funciones, a este tipo de chapuzas. ¿Por qué digo chapuzas? Porque es llevar las situaciones hasta el extremo y cuando las situaciones están a punto de caer a un precipicio, llamarnos a los demás grupos y decir, hombre, hay que tener responsabilidad de Estado, hay que salvar esto. Nosotros, al mismo tiempo que la tenemos, le decimos al Partido Popular que eso no es una forma de gobernar. Uno no puede gobernar llevando siempre las cosas al extremo y cuando están a punto de sufrir las consecuencias decir a los demás, por favor, sálvame. Y eso es lo que nos ha pasado en dos ocasiones. Eso ha pasado con la ley de régimen electoral, con la ley orgánica de régimen electoral, que el Partido Popular ahora in extremis quiere cambiar para que no votemos el 25 de diciembre. Y nosotros le vamos a decir, no vamos a ser obstáculo, pero no deberíais haber sido tan chapuzas. No se puede llevar hasta el final y cuando estamos a punto de que cancele el plazo para que los españoles tengan que votar el 25 de diciembre, decirnos, es que nos tenéis que ayudar todos para que esto no suceda. Eso es un gobierno irresponsable, que se comporta como un irresponsable. Y con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria pasa un poco lo mismo. Ya denunciamos, además, me tocó a mí podérselo decir en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas al ministro Montoro, ya denunciamos que las previsiones del déficit que había hecho el Ministerio de Hacienda eran demasiado optimistas. Y no porque creamos que no saben calcular, sino porque creemos que mintieron, que como estaban en año electoral, querían aflojar la política de austeridad y de recortes que tan malos resultados había dado y para eso pusieron unos objetivos del déficit que no se compadecían con los ingresos que creían que íbamos a recaudar. Como eso no sale y temen que les tire de las orejas de nuevo la Comisión Europea, lo que nos dicen ahora es que, hombre, que tenemos que ser nosotros un poco flexibles. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la mal llamada austeridad. La mal llamada austeridad ha sido esa doctrina según la cual, si se asfixiaba las administraciones públicas, el gasto social y se congelaban salarios y prestaciones sociales, íbamos a salir de la crisis. Siempre hemos dicho que si eso sucedía, lo que íbamos a hacer era convertirnos en un país más desigual y labrar los surcos para seguir en la crisis por la siguiente década. Y lo hemos sostenido siempre, incluso cuando algunos decían que hemos salido, incluso cuando ahora vemos la posibilidad cierta de que Bruselas exija un nuevo paquete de ajuste, un nuevo paquete de recortes. Siempre hemos dicho que esa no era la senda y siempre hemos dicho que las administraciones autonómicas, que son, quiero recordarlo, las que más gasto social soportan y al mismo tiempo las que más han cumplido con los objetivos del déficit, no son quienes tienen que pagar las cuentas del señor Montoro. Así que si el Partido Popular nos pide ayuda para que pasemos de un techo de gasto del 0,3% del déficit a un 0,7%, tenemos que decir que llega un poco tarde, pero que bienvenida sea esa propuesta porque va corrigiendo la senda del Partido Popular de los últimos años y da más oxígeno a las comunidades autónomas. Con eso estamos de acuerdo. Como hay muchos otros componentes de la reforma de la LOE, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que no compartimos, pues nosotros le vamos a hacer enmiendas. El Gobierno nos dijo que si se hacían enmiendas se paralizaba. Nosotros, después de investigarlo y asegurarnos, hemos constatado que no es así. Así que le vamos a decir que no vamos a impedir esa modificación, pero que le vamos a hacer que le vamos a proponer reformas de calado. Y, en último lugar, con respecto al Consejo Ciudadano, cuando ustedes me preguntaban por el Consejo Ciudadano el martes pasado, yo decía que no sabía en qué condiciones iba a llegar la discusión ni el escenario político nacional. Me alegro haberlo dicho, pero tengo que decir lo mismo, porque quedan 4 o 5 días. Y 4 o 5 días al ritmo político en el que vamos son como 2 glaciaciones. Y, por tanto, yo voy a esperar. Yo no sé en qué estado va a estar la posibilidad de investidura o la decisión del Partido Socialista con respecto a qué hacer. No lo sé.
pero eso ilustra bien cuál es el tipo de discusión que tenemos que tener, que es no estar especulando sobre qué relación con el Partido Socialista al albur de los últimos cambios o bandazos que pegue el Partido Socialista. Eso lo hace una fuerza subalterna que mira permanentemente qué hacen otros. Yo creo que el señor Josep Borrell lo explicó bien en una entrevista que tuvo en la cadena SER, en la que dijo: nos tendremos que entender fundamentalmente porque viene un relevo generacional, porque nuestros hijos votan a Podemos. Creo que describió bien una parte del relevo generacional y político que se puede estar articulando en España, no con el PSOE, sino con los viejos partidos, y que, por tanto, nuestra obligación no es repetir esas viejas discusiones de los 90 con respecto a qué relación se tiene con uno o con otro de los viejos partidos del bipartidismo, sino decidir cómo seguimos transitando el camino que falta. Hemos llegado lejísimos en 2 años, a 5 millones de españoles. Es claro que nos falta terreno por recorrer. Parece difícil pensar que lo vayamos a recorrer con las mismas recetas. En algunas cosas habrá que innovar, adaptar o mejorar. Esa es la discusión que tenemos que tener. Con respecto a qué discusión tengamos en torno a la investidura, no me atrevo a adelantar algo porque quedan muchos días y creo que pueden moverse muchas cosas, pero seguramente ese es un buen indicador de por qué nosotros no tenemos que estar discutiendo ni especulando con respecto a lo que hacen otros, sino cómo construimos la alternativa para una España nueva que ya es posible y que, si no es ahora, será más temprano que tarde. Sí. La última, que me he dicho que me he extendido mucho. Perfecto. Sobre esa dinámica parlamentaria de la que hablaba para sacar adelante medidas de transformación para la que los números siguen dando, entiendo que entonces sus relaciones parlamentarias con el PSOE, después del nombramiento de esta ejecutiva, pues siguen siendo iguales, a pesar, ¿no?, de esa autocrítica que desde el propio PSOE se hacía, de esa podemización, ¿no? Y por otro lado, respecto a la reflexión que hacen sobre los pactos autonómicos, que parece una advertencia velada, ¿no?, de que podrían romperse en algún momento, como ya sucedió en Castilla-La Mancha la pasada semana. En el caso concreto de Valencia, pues Compromís pedía que fuesen leales a ese acuerdo firmado y que no dejasen caer un gobierno progresista para que volviese a gobernar el PSOE en el País Valenciano. No sé si están en condiciones de asegurarles o de comprometerse de que eso no va a ocurrir así. Gracias. Con respecto a la primera, yo no sé si va a haber cambios o no en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. No me corresponde. Nuestra relación con el Grupo Parlamentario Socialista ha sido cambiante. Hemos tenido decisiones que no hemos compartido. Recordarán ustedes algunas decisiones, como las decisiones del famoso gallinero y de la ubicación en el hemiciclo, pero cuando hemos tenido que discutir de política, lo cierto es que en la mayor parte de las cosas hemos sido capaces de impulsar juntos iniciativas que han salido adelante, incluso contra el Gobierno en funciones, con el apoyo inestimable de Ciudadanos. Eso ha pasado muchas veces. Yo creo que puede seguir pasando, creo que debe seguir pasando, y creo que si el Partido Socialista no gira o no cambia la línea, va a seguir pasando. Nosotros, desde luego, vamos a trabajar para que siga pasando. El Partido Socialista y nosotros, más el apoyo de grupos catalanes y grupos vascos, hemos demostrado que podemos sacar muchas iniciativas adelante que ayudan a corregir algunas de las peores medidas que implantó el Gobierno del Partido Popular en materia de recortes, en materia de corrupción o en materia de ataque a los derechos civiles. Ese, para mí, es un camino que se tiene que mantener, y si el Partido Socialista quiere seguir en ese camino, nosotros vamos a seguir. No veo por qué eso habría de cambiar, pero en todo caso, ya digo, no es una decisión que tomemos nosotros. Dan los números, dan la voluntad política, hemos demostrado que se puede hacer, nosotros vamos a seguir en esa senda. Con respecto a la situación del pacto en el País Valenciano, en la Comunidad Valenciana, bueno, le corresponde, ya digo, decirlo a la dirección valenciana, y en este caso tendrán que ser los compañeros y compañeras quienes respondan. Nosotros, desde el acuerdo del Botánico, desde el pacto del Botánico, nosotros hemos estado apoyando ese gobierno. Hemos dicho que era un gobierno de regeneración que devolvía la dignidad a las instituciones del País Valenciano después de muchas décadas o de muchos años de erosión por parte del Partido Popular, y que nosotros en ningún caso queremos un gobierno del Partido Popular en el País Valenciano. Es más, hemos sido parte activa de sacar al Partido Popular de la Generalitat Valenciana. Lo único que hemos manifestado en todas partes es que si hubiera quien quisiera permitir un gobierno del Partido Popular en España, se lo estaría poniendo más difícil a las comunidades autónomas de signo diferente, porque ya sabemos cómo se las gasta el Gobierno nacional del Partido Popular, y que, por tanto, eso nos parecería una incoherencia y
que yo entiendo que haya dirigentes autonómicos que tomen nota de esa incoherencia, pero nosotros hemos sido parte activa en las comunidades autónomas y en las ciudades de que el Partido Popular abandone instituciones que había maltratado y esas instituciones se recuperen con nuestra conducción o con la conducción de otros para empezar a hacer políticas al servicio del interés general. Ahí vamos a estar, pero ya les digo que la decisión no es una decisión nacional, es una decisión autonómica de los compañeros en cada caso. Bueno, gracias. Perdón por la extensión, que hoy, como no había nadie más, me he explayado.